Dios les bendiga. Es grato para mí saludarlo nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad y con la ayuda de Dios vamos a desarrollar el tema de escuela dominical para el día de hoy, y es de gran importancia para nuestra vida y espero que sea de bendición para la vida de cada uno de ustedes. El tema que vamos a abordar el día de hoy es el problema del mal y del sufrimiento. El día de hoy, el mal cada día se va aumentando más y más, y también el sufrimiento por la situación de pandemia que estamos viviendo actualmente. Muchos han partido a la presencia de Dios, pero sus seres queridos se quedan sufriendo porque ese ser querido ha dejado de existir en esta vida. Por lo tanto, es necesario que abordemos este tema tan importante y edificante para nuestra vida, el problema del mal y del sufrimiento. En la verdad central de esta lección nos dice que a pesar del mal y del sufrimiento en este mundo, Dios es bueno. El versículo clave de esta lección, Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. En la introducción de esta lección, muchos cuestionan la existencia de un Dios amoroso por el mal y el sufrimiento que ven en el mundo. Ellos dicen, ¿por qué un Dios amoroso permite tales cosas? ¿Por qué un Dios amoroso permite el mal en este mundo y el sufrimiento? Como que de esta manera no solamente dudan de la existencia de Dios, sino que dudan del gran amor de Dios en nuestra vida. Sin embargo, hay que tener claro que el mal y el sufrimiento vienen a la tierra porque la humanidad se ha rebelado contra Dios y elige el camino del pecado. Entrevistaron a una predicadora en los Estados Unidos y razonaron de esta manera, echándole la culpa a Dios, cuestionando a Dios por todo lo malo que pasa. Y ella responde, ¿cómo no va a suceder todo eso si de las escuelas, si del hogar están prohibiendo la palabra de Dios? Están prohibiendo el creer en Dios. Entonces, cuando se rechaza a Dios, se rebela contra Dios y eligen el camino del pecado, entonces el mal y el sufrimiento viene a la tierra porque la humanidad hace eso, se rebela contra Dios y elige el camino del pecado. Hay comportamientos que revelan falta de satisfacción, como por ejemplo el robo, la mentira, la codicia y el engaño. Son comportamientos que revelan que las personas no están satisfechas con lo que han obtenido en esta vida. Hoy veremos el pecado y su efecto en el mundo. Tendremos una perspectiva adecuada del sufrimiento y el dolor. Esto nos va a ayudar a vivir como cristianos vidas satisfechas y de plena confianza en el Dios Todopoderoso. La primera parte de esta lección, el pecado trajo disfunción. Dios es generoso. Génesis capítulo 1, versículo 29 al 31. ¿Por qué digo que Dios es generoso con la humanidad? Dios diseñó la tierra para ser el hogar perfecto del ser humano. Dios diseñó toda esta tierra con todo lo que obtenemos. Él la diseñó para ser el hogar perfecto del ser humano. Se ha buscado vida en otros planetas y no
llenan la calidad de vida como aquí en la tierra. ¿Por qué razón? Porque Dios la diseñó para ser el hogar perfecto del ser humano. Dios proporcionó la atmósfera para sustentar la vida y los recursos necesarios. En otros planetas no hay vida, no hay la atmósfera que sustente la vida y los recursos necesarios. Son planetas, la mayoría muertos, solamente la Tierra. Dios proporcionó la atmósfera para sustentar la vida y los recursos necesarios para el beneficio de cada uno de nosotros. Dios permitió usar todo lo que Él creó para nuestro beneficio. Somos administradores de las bendiciones de Dios. No somos dueños, porque cuando venimos a este mundo no traemos nada, y cuando partamos de este mundo no nos llevaremos absolutamente nada. Todo se queda en esta tierra. ¿Por qué? Dios ha permitido que usemos todo lo que Él creó para nuestro beneficio en nuestra vida. Por lo tanto, vale la pena ser buen administrador. Dios vio que todo lo que creó no solo era bueno, sino que era bueno en gran manera. Dice Génesis capítulo 1, versículo 25, pero ya en el versículo 31 amplía que era bueno en gran manera. Dios es desobedecido. En Génesis capítulo 3, versículo 1 al 19, encontramos cómo Adán y Eva, la primera pareja que Dios crió y estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer, dándoles esta tierra como un hogar, un lugar muy especial para poder habitar. Ellos, estando ya en el huerto del Edén, Adán y Eva, prefirieron aceptar el engaño de Satanás y desobedecieron a Dios. Muchos cuestionan diciendo, si Dios sabía que el hombre iba a fracasar, ¿por qué hizo al diablo? Dios no hizo al diablo, el diablo se hizo solo, porque la Biblia nos dice claramente que al principio creó un ángel bello, Luzbel, que es luz bella. Fue una creación angelical muy especial que Dios hizo, pero él mismo se convirtió en diablo, en Satanás. Ellos aceptaron el engaño de Satanás y desobedecieron a Dios. Otros cuestionan diciendo que ellos estaban en el estado de inocencia y que por eso ellos desobedecieron. Yo quiero decirle algo, que Dios creó al ser humano con libre albedrío para poder decidir. Dios no maneja como un muñeco a las personas, les respeta porque Dios los creó con una mente capaz de discernir entre el bien y el mal, aunque ellos estaban en estado de inocencia, pero tenían la capacidad mental para razonar qué era lo bueno y qué era lo malo. Por lo tanto, tú debes de pensar esto ahora. Dios te ha dado un libre albedrío para poder entonces razonar y meditar y tomar las mejores decisiones. Y la mejor decisión es rechazar el mal y hacer el bien, porque ese es andar en el temor de Jehová. Sin embargo, ellos aceptaron el engaño de Satanás y desobedecieron a Dios. Ellos, al desobedecer, perdieron lo siguiente: perdieron su estado de inocencia. La Biblia dice que ellos estaban desnudos y no sentían vergüenza, pero cuando ellos perdieron el estado de inocencia, entonces sintieron vergüenza y trataron de cubrirse con hojas de los árboles. Trataron de ver la manera de cubrirse porque perdieron su estado de inocencia. Otra de las cosas que perdieron es su comunión con Dios. Versículo 8 y 10 del capítulo 3 de Génesis. Es ahí donde ellos se esconden de la presencia de Dios. Cuando ellos estaban en obediencia, en su estado original, Dios hablaba directamente con ellos y ellos hablaban cara a cara con su Dios, con una comunión muy especial. Pero ahora
ellos, debido a la desobediencia, cuando aceptaron el engaño de Satanás, perdieron su comunión con Dios y trataron de descubrirse y también de estar escondidos, de tal manera que Dios comenzó a llamarlos: Adán, ¿dónde estás tú? Y él en esa situación dice: tuve miedo porque estoy desnudo. Y el Señor le dice: ¿por quién te dijo que estabas desnudo? ¿Desobedeciste? Es ahí donde vemos las consecuencias de desobedecer al Dios Todopoderoso. Es ahí donde usted y yo tenemos que tomar la decisión. Es mejor obedecer a Dios y no aceptar el engaño del diablo, porque las consecuencias son muy tremendas y destructivas para nuestra vida. También perdieron la capacidad de reconocer su error. Génesis capítulo 3, versículo 11 al 13, nos dice: ¿quién te dijo? La mujer, dijo Adán, que me diste es la que tiene la culpa. Él no reconoció su error, no tenía esa capacidad, más bien prácticamente le estaba echando la culpa a su esposa. Pero no solo eso, sino iba más allá, estaba culpando a Dios por la mujer que le había dado. Entonces la mujer dice: la serpiente. Ninguno de los dos fue capaz de reconocer su error, su desobediencia, que habían caído en el engaño de Satanás. Y uno, cuando lleva la consejería familiar hacia los matrimonios, muchas veces encontramos hombres y mujeres que no son capaces de reconocer su error. Lamentablemente cometen tantos errores y no son capaces de reconocerlo. Y muchas veces hasta le echan la culpa a Dios por el esposo que les dio o por la esposa que les dio. Algo que uno ve en la vida familiar es: muchos dicen, me casé con ella o me casé con él porque es la voluntad de Dios. Pero cuando ya vienen las decisiones y se le da lugar al enemigo y no son capaces de reconocer su error, entonces se culpan el uno al otro y muchas veces hasta culpan a Dios por la esposa por el esposo que Dios le dio. Esas son las consecuencias de aceptar el engaño y desobedecer al Dios Todopoderoso. Ellos fueron retribuidos en vez de bendición. Lo que ellos recibieron fue maldición. La serpiente fue maldita por haber sido el instrumento que el enemigo utilizó para que Adán y Eva cayeran en el engaño y la desobediencia delante de Dios. La maldición sobre la serpiente: arrastrarse, comer polvo. Y ahí es donde viene el conflicto y la promesa de que un día Cristo vendría. Y en ese sacrificio, en la cruz del Calvario, le dio en la mera cabeza al enemigo, y el enemigo está derrotado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La mujer: darás a luz tus hijos con dolor. No quiere decir que la mujer en su físico estaba preparada para darle hijos a su esposo de una manera no dolorosa, pero ahora, debido a la desobediencia a Dios, entonces la mujer tendría que dar a luz hijos con dolor. Y las mujeres son testigos cuando van a traer a sus hijos a este mundo de los dolores tan terribles que tienen, pero eso sucedió debido a la desobediencia. El hombre afectó su trabajo. Maldita será la tierra, y con el sudor de tu frente ganarás el pan diario de cada día. Al principio el trabajo era placentero, pero ahora se volvía bastante complicado, bastante sufrido. Del polvo eres y al polvo volverás. Perdió su inmortalidad. Eso es lo que nos dice claramente la palabra de Dios. ¿Qué podemos decir de esta primera parte? Conténtese con la provisión de Dios. Y no dé lugar al engaño del diablo. No dé lugar a que el enemigo ponga tanta codicia o el deseo desenfrenado de tener cosas o caprichos para que usted y yo no caigamos en rebelión, sino que sigamos en obediencia al Dios Todopoderoso. Decirle al diablo: no acepto tus engaños, prefiero totalmente obedecer al Dios Todopoderoso.
La segunda parte de esta lección: la naturaleza humana se corrompe. Salmo 51, versículo 5 nos dice que cada persona nace con la naturaleza vieja, pecadora. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Estas fueron las palabras del rey David. El pecado se ha convertido en parte de la condición humana heredada de Adán, lo que comúnmente muchos conocemos como el pecado original. David admite que es un pecador por naturaleza, según lo leímos en el Salmo 51, versículo 5. Pero más adelante vemos cómo David no solamente era un pecador por naturaleza, sino que David se convirtió en un pecador de acción. Él fue un hombre conforme al corazón de Dios y con un profundo deseo de andar con Dios, dice 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Sin embargo, él cometió adulterio de lo más grave. No solamente cometió adulterio tomando la mujer ajena, sino conspiró para asesinar al esposo de esta mujer, porque el esposo de esta mujer estaba combatiendo en el ejército del reinado de Israel para ganar las batallas. Y cuando David comete adulterio, conspira para traer al esposo de esta mujer, y él, como buen ciudadano, no quiso entrar a dormir con la esposa, tratando David de encubrir el pecado. Pero vemos que lo regresa nuevamente y planifica entonces para asesinar al esposo de esta mujer. Pero después de cometido el hecho, no solo el adulterio y el asesinato, intentó encubrir su falta. Dice 2 Samuel capítulo 11. Me encanta la palabra de Dios, porque no esconde las faltas de los hombres que se menciona en la Biblia. Todo lo contrario, en los libros de una persona que escribe, tratan de encubrir todo lo malo que ha hecho y nada más dan a conocer lo bueno. Pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios nos da a conocer lo bueno que las personas han hecho para que nosotros sigamos el ejemplo, pero también nos enfoca lo malo que han hecho para evitar caer en ese error. Por tanto, es necesario analizar la palabra de Dios de esta manera. Él cometió adulterio, conspiró para asesinar e intentó encubrir su falta. Pero ya en 2 Samuel capítulo 12, Dios usó al profeta Natán para revelar el pecado de David, porque delante de los ojos de Dios nada queda oculto. Cada acción, cada hecho de desobediencia, hay un Dios que está viendo la acción malvada que muchos pueden cometer. David, cuando Natán le reveló el pecado, su situación de vida, David confesó la profundidad de su pecado y reconoce que necesita de Dios para vivir con rectitud. Léase completamente el Salmo 51 y se va a dar cuenta de cómo David confesó la profundidad de su pecado y reconoce que necesita de Dios para vivir con rectitud. Isaías declara que nuestras mejores acciones son repugnantes cuando se vive en pecado. Isaías 64, versículos 6 y 7. Cuando las personas tratan de encubrir su pecado, tratan de apaciguar su conciencia por pecar demasiado, tratan de solventar eso haciendo las mejores acciones, que no son malas, por supuesto, las acciones son buenas. Lo que pasa es que cuando se trata de esa manera y trata de ganar a Dios de esa manera, no funciona delante de Dios. Es bueno hacer buenas acciones, pero al mismo tiempo, para ganar el favor de Dios, es necesario una vida de obediencia. Pero cuando no hay ese balance, las mejores acciones, cuando la persona vive en pecado, es repugnante delante de nuestro Dios. El mal comportamiento
es el resultado de un corazón perverso. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y es que todos tenemos raíces pecaminosas que producirán frutos pecaminosos. La respuesta al problema del mal solo se va a encontrar a través de corazones espiritualmente transformados. Se cuenta la anécdota de una reina que salió a pasear con su cerdito, bien lavadito, bien aperfumadito, bien arregladito con su ropa, y ella quiso lucir a su pequeña mascota, un cerdito, pero el cerdito siempre, cuando vio que había un charco, una poza de agua sucia, se metió, aunque iba bien arreglado. Entonces, para solucionar el problema, dijeron, cambiémosle el corazón de oveja. Y es ahí donde entonces, cuando se cambió el corazón, es una anécdota, por supuesto, que trae una gran verdad. Ya él ni una sola vez intentó ir hacia donde estaba el agua sucia. Eso es lo que se necesita el día de hoy. Mucha gente hoy dice, necesitamos mucha educación para que la condición humana cambie. Pero la educación te da entendimiento, pero no saca la maldad del corazón. Muchos dicen, hagamos cárceles, y es necesario. La educación es necesaria. La corrección de los que hacen cosas malas es necesaria, por eso existen las cárceles. Pero eso no va a cambiar. El único que puede cambiar el corazón espiritualmente y transformarlo es nuestro Dios Todopoderoso. Nuestro Señor Jesucristo es capaz de cambiar los corazones y transformarlos, y ya no ir tras la maldad, ya no ir tras cosas del pecado, sino ir para poder hacer lo agradable delante de nuestro Dios. La gracia de Dios es suficiente para borrar el pecado y reemplazar nuestras raíces pecaminosas con la justicia de Jesús. Romanos capítulo 5, versículos 18 al 21. ¿Qué podemos decir de esta segunda parte? Que solo Cristo elimina el problema del pecado. No persista en un comportamiento pecaminoso. Mejor entregue su corazón para que Cristo cambie su condición de vida, y entonces comencemos a obedecer al Dios Todopoderoso. La tercera parte de esta lección: triunfo de la justicia de Dios. Triunfo de la justicia de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 18. También el versículo 28, versículo 35 al 39. El apóstol Pablo hace un análisis del sufrimiento presente a la luz de la eternidad. Dice en Romanos 8, 18 que los sufrimientos y aflicciones presentes son muy leves y temporales comparados con la gloria futura que nos espera. Hay que hacer un balance de lo que estamos viviendo. Pesan más las bendiciones de Dios que las situaciones adversas. Pero muchas veces ante las pequeñas situaciones adversas pensamos que estamos sufriendo una eternidad, y entonces queremos abandonar a Dios, queremos dudar de Dios, queremos dejar de confiar en Dios. Pero hay que hacer un buen balance. Las situaciones adversas son pocas en comparación en la abundancia de Dios. Entonces, en esos momentos es cuando no nos tenemos que olvidar de la fidelidad y de lo bueno que Dios ha sido para nosotros en esta vida y en el futuro. Esos sufrimientos comparados en esta vida no son comparables con la gloria futura que nos espera en Cristo Jesús. Que Dios hace que todas las cosas resulten en algo bueno. Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Cuando Dios permite que entremos en una situación difícil, yo entiendo que Dios lo permite no para afectarnos, sino para ser mejores cada día.
Es un proceso para prepararnos para cosas mejores. Por lo tanto, cuando usted y yo nos encontremos en esa situación, siempre Dios tiene un propósito en medio de esa adversidad. La palabra de Dios nos habla que el oro es aprobado por el fuego. Y muchas veces las situaciones adversas es para que nosotros podamos ser mejores cada día. Saquemos lo mejor de nuestra vida para Dios. No lo peor, sino lo mejor para Dios. Dios hace que todas las cosas resulten en algo bueno. Otro análisis del sufrimiento, que el plan que Dios tiene para nosotros se llevará a cabo de acuerdo a su infalible propósito, a los que conforme a su propósito somos llamados. Yo quiero decirle que no importa lo que estemos pasando. Yo estuve en una situación difícil por el COVID juntamente con mi esposa y mi hijo. Estuvimos pasando eso. Pero Dios nos permitió la vida, hizo un milagro en mis pulmones y me hizo ver el propósito por el cual Dios me ha dejado, y es para servir siempre en su obra. Es para predicar el evangelio y enseñar la palabra a todos aquellos que necesitan. No importa la adversidad que esté pasando, el sufrimiento, la situación adversa, el plan que Dios tiene para usted se va a llevar a cabo de acuerdo a su infalible propósito. Otro análisis del sufrimiento presente, que por medio de Cristo somos más que vencedores. Cristo murió en la cruz y nosotros somos más que victoriosos. No estamos siguiendo a un perdedor, seguimos a un Cristo vivo que ha vencido, y en el nombre de Jesús también nosotros somos más que vencedores. Otro análisis del sufrimiento, que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ninguna cosa, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa fue la decisión de Pablo, y esa es la decisión del cristiano que está pasando momentos adversos. Que nada de este mundo nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Llegará un día en que el sufrimiento y la injusticia ya no existirán. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 7. Veamos nuestra eternidad que nos espera. Un día llegará al fin el sufrimiento y la injusticia ya no van a existir, porque estaremos con Cristo para vivir nuestra eternidad con el Señor. Nuestra eternidad con el Señor será un lugar donde todas las cosas serán hechas nuevas. El cielo y la tierra serán hechas nuevas. Todo será hecho nuevo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Será un lugar de constante comunión con Dios. La misma comunión que disfrutaba Adán y Eva al principio, ahora la vamos a disfrutar, porque será un lugar de constante comunión con Dios, directamente con Él. Estaremos en su presencia, en una constante comunión con Él. Lea Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 y 3. Será un lugar de gozo que jamás terminará. En esta vida nos gozamos, por supuesto, por las cosas buenas que nos pasan. Pero también necesitamos aprender a gozarnos por las situaciones adversas, porque Dios tiene siempre algo bueno para nuestra vida. Pero en aquel día será un lugar de gozo que jamás va a terminar. La Biblia me dice a mí en Apocalipsis 21, versículo 4, donde leímos en el versículo clave también, que ahí no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá llanto, no habrá lágrimas o cualquier pena. La situación ahí, al quitarse todo eso, será un lugar de gozo que jamás terminará. Yo quiero estar ahí, y espero que usted como cristiano quiera estar ahí con el Señor, gozando por la eternidad lo que Dios tiene preparado si somos fieles y no retrocedemos ante la adversidad y somos valientes, seguimos hasta el final. Todo eso nos espera en la eternidad con Jesucristo.
Nuestra eternidad será un lugar donde Dios nos sustentará gratuitamente. Hoy tenemos que invertir en comida, en sustento, en ropa, pero en aquel día Dios nos va a sustentar sin ningún costo. Léase Apocalipsis 21, versículos 5 y 6. Pero ¿sabe qué otra cosa más? Será un lugar donde recibiremos nuestras recompensas. Dice Apocalipsis 21, 7. Es suficiente con la salvación que Él nos da. Es suficiente con el cambio de vida que ha hecho en nuestra vida y el privilegio de poder buscarle, el privilegio de poder recibir sus bendiciones, el privilegio de poder predicar la palabra de Dios. Gozamos de tantos privilegios que Dios nos ha dado. Pero en aquel día no solamente nos vamos a entrar a esa eternidad, sino que aún todavía el Señor nos va a recompensar. Será un lugar donde recibiremos nuestras recompensas. A veces nadie nota lo que estoy haciendo ni me agradece. El Señor no se olvida de las cosas que nosotros hacemos por amor a su obra y por amor a su pueblo. El Señor nos recompensará en ese lugar glorioso que nos espera. ¿Qué podemos decir de esta tercera parte de esta lección? Vivir eternamente con Dios es una gloriosa recompensa para todo cristiano. Lo único que tenemos que hacer es serle fiel al Señor en los momentos buenos, pero también en los tiempos de adversidad, a pesar del sufrimiento que estamos pasando. Discipulado y ministerio en acción. No importa la magnitud del mal que nos rodea, ni cuán intenso sea nuestro sufrimiento, podemos estar seguros de que Dios nos ama. Oiga, Dios le ama. No dude del amor de Dios. Él nos dará la fortaleza que necesitamos para cada prueba. No hemos estado solos, el Señor está con nosotros para poder fortalecernos y nos da la seguridad de un hogar eterno donde el mal y el sufrimiento ya no existirán más. Busque manera de alegrarle el día a alguien que esté sufriendo. Encomiende su sufrimiento a Dios y véalo como algo temporal. No hay mal que dure 1000 años ni quien lo aguante. No lo vea como eterno, véalo como algo temporal. Considérelo desde la perspectiva humana cualquier decisión que está tomando. Termino con esta frase y espero que sea todo esto de bendición. Nunca ponga signos de interrogación donde Dios ha puesto punto y final. Quiero orar en esta oportunidad para que usted, que va a aceptar y reconciliar, pueda tener la seguridad que Dios en su misericordia lo perdona, lo abraza nuevamente, lo restaura. Usted que vive sin Dios, sin esperanza, en Cristo hay esperanza. Si usted ha vivido una vida llena de maldad y de pecado, Jesucristo todavía le está esperando y tiene misericordia de ti. No importa la condición que te encuentres. Yo oro por ti en esta oportunidad. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, oramos por todos aquellos que vienen aceptando y reconciliando con usted, Señor. Perdona sus pecados, lávalos con tu sangre preciosa e inscribe su nombre en el libro de la vida y séllalos con tu Santo Espíritu y sosténlos para que ellos lleguen hasta el final de su vida cristiana. También oro por aquellos que han sufrido la muerte de un ser querido y están sufriendo, Señor. Yo te pido que des la consolación y fortaleza que solamente viene de tu mano. Y que toda esta situación nos dé esperanza de que los que se han adelantado en el camino de la vida, un día estaremos en la eternidad y ya no habrá más separación, no habrá más dolor. Será un lugar donde nos gocemos en la presencia de Dios. Ahora te pido, Señor, que lo fortalezca. Te pido, Señor amado,
por aquellos que están postrados en cama o en un hospital sufriendo de esta pandemia o otra enfermedad, que tú extiendas tu mano poderosa y entonces puedas obrar un milagro en su salud. Ahí donde se encuentre, ahora mismo recibe sanidad, recibe su milagro, recibe la fortaleza y recibe respuesta a tus oraciones y peticiones. Y que nunca falte la unción, la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Por favor, mi Dios amado, mira por la situación de nuestro mundo. Mira cómo la maldad se está aumentando. Mira cómo el pecado se multiplica. Señor amado, ten misericordia de nuestro mundo y alcánzalo con tu mano misericordiosa y poderosa para poder cambiar la vida. Se lo pido, mi Dios amado, en el nombre de Jesús y con el favor del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.